En nuestra lección anterior vimos la disposición física de un átomo elemental, un átomo de hidrógeno. El hidrógeno es el elemento más elemental de la naturaleza. También vimos que disponiendo dos átomos uno al lado del otro, lográbamos establecer una corriente eléctrica, o sea, una circulación de electrones desde un átomo hacia el otro, desde la órbita de un átomo hacia la órbita del otro. Ahora bien, ahora yo les tengo que decir que eso no es absolutamente cierto, porque yo no les dije de qué era ese átomo. Si ustedes hubieran tomado un átomo, por ejemplo, que componía plástico o vidrio, seguramente no hubieran logrado nada, absolutamente nada, porque es un aislador. Y si hubiéramos tomado un átomo de cobre, o de oro, o de zinc, o de plata, hubiéramos logrado una buena conducción. Ahora bien, ¿qué es lo que hace que un elemento sea conductor o aislador? Eso es lo que vamos a ver inmediatamente. En la naturaleza existen reglas, leyes, que se cumplen en forma invariable. Los electrones alrededor del núcleo también tienen su forma de disponerse. O sea, tenemos el núcleo y alrededor del núcleo vamos a disponer los electrones. Pero si yo quiero poner 3 electrones, en la primera órbita solo puedo disponer 2, porque eso es lo que acepta la primera órbita. En la segunda órbita puedo disponer hasta 8 electrones. No me acepta más. En la tercera órbita puedo disponer hasta 18, en la cuarta hasta 32 y así sucesivamente. ¿Qué pasa? Cuanto más alejado se encuentra la órbita del núcleo, más facilidad tienen los electrones de escapar de su órbita. Ahora vamos a ver, por ejemplo, un átomo de un material que todos conocemos, que es el átomo del cobre, que es un excelente conductor. Aquí tenemos un átomo de cobre. Alrededor del núcleo tenemos en la primera órbita 2 electrones. En la segunda órbita tenemos 8 electrones. En la tercera órbita tenemos 18. Y en la última órbita, en la cuarta órbita, tenemos un solo electrón. ¿Qué pasa? Este electrón está lejos del núcleo y está solo en la órbita. Por ese motivo, este electrón es muy propenso, muy fácil de que si encuentra la oportunidad, salga de su órbita. ¿Cuál es la oportunidad? La oportunidad es tener otro átomo al lado de él al que le falte un electrón. Entonces este irá a llenar el siguiente y el que está de este lado irá a llenar este. Ese es el principio de funcionamiento de la corriente eléctrica. Muy bien. Pero ¿qué pasaría si yo, en vez de tener un solo electrón en esta última órbita, tuviera 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente? Por supuesto, ya no sería un átomo de cobre. Cuanto más electrones tengo en la última órbita, más aislador es el cuerpo, o menos conductor. Por eso hay materiales que tienen una gran conductibilidad, como por ejemplo el cobre y la plata, y hay otros que tienen conductibilidades, facilidad para desprenderse los electrones menor.
Esa es la diferencia que tenemos entre los aisladores y los conductores. Entonces, si resumimos, tenemos que enunciar que un buen conductor es el que tiene un solo electrón en su última órbita, o por lo menos pocos. Y un muy buen aislador es uno que tiene su órbita completa. O sea, que si es un elemento que tiene solamente 2 órbitas, en la segunda órbita seguramente va a tener 8 electrones. Eso va a hacer que ese material sea absolutamente aislador. O si tenemos otro que tenga 3 órbitas, bueno, en esta órbita va a tener que tener 18 electrones para ser un excelente aislador. Y en esta 32. Creo que se entiende perfectamente. Entonces, conductor es el que tiene uno o pocos electrones en su última órbita. Y aislador es el que tiene su órbita completa, o por lo menos casi completa. Vamos a ver ahora cómo se produce en realidad el pasaje de la corriente. Supongamos que tenemos aquí un cuerpo, un cable de cobre, con distintos átomos, a los cuales le hemos dibujado solamente el electrón de la última órbita, o sea, el que tiene el libre. Este es el símbolo de la pila, de una pila. El largo es el positivo y el corto el negativo. Y lo hemos aplicado a ambos extremos del cable. ¿Qué va a ocurrir? Si a este polo, si a este extremo del cable le ponemos el polo negativo, acá van a sobrar electrones. Si a este le ponemos el polo positivo, acá van a faltar electrones. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo aplico el polo positivo, el electrón que estaba acá desaparece. Y si desaparece, este, como tiene facilidad para escapar de su órbita, fácilmente llena la órbita de este átomo. Y entonces deja un espacio vacío. Y entonces viene este otro electrón y fácilmente también llena esta última órbita, y así sucesivamente se establece la corriente eléctrica. Ahora bien, esto es corriente continua, porque la corriente circuló de negativo hacia positivo a través del cable. Supongamos que por un medio mecánico X, yo puedo cambiar en forma alternada la polaridad de la pila, de manera que en un momento tenga negativo y positivo, al instante siguiente tenga positivo y negativo, y luego lo invierta nuevamente, y así sucesivamente. Los electrones que están acá adentro del cable van a moverse hacia la derecha y hacia la izquierda en forma alternada, porque la polaridad de la diferencia del potencial que le hemos establecido así lo determina. Esto es lo que llamamos corriente alterna, corriente alternada. Y la corriente alternada tiene una frecuencia determinada. ¿Qué es la frecuencia? La frecuencia se mide en ciclos por segundo. Ciclos por segundo. Y actualmente se le dice hertz. Hertz, que se abrevia así, hertz. La corriente alternada que tenemos en la línea de 220, en la línea domiciliaria, es de 50 ciclos por segundo, o sea, 50 hertz. Esto es básicamente lo que se entiende por frecuencia alternada, por corriente alternada, perdón, y frecuencia. Vamos a terminar con un ejemplo muy claro
el tema de la corriente alterna y la frecuencia. Como ven, hemos vuelto al ejemplo de los tanques de agua. Esta vez los hemos montado en un columpio, en una hamaca, y los conectamos con una manguera, un tubo flexible. Entonces, ¿qué va a ocurrir? En el primer momento, en este tanque, el tanque A, que va a estar lleno de agua, va a ser negativo con respecto al tanque B, que va a estar vacío o semivacío. Entonces, la corriente va a circular por adentro del tanque en esa dirección, o sea, de negativo hacia positivo. Pero al instante siguiente, este tanque va a subir y este otro va a bajar. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Si los tenemos conectados por la manguera, esta vez la circulación de corriente va a ser en el otro sentido. Observen esto. Esto se puede representar, esta situación se puede representar en el tiempo y en el voltaje. ¿De qué forma? Acá tenemos, supongamos, un segundo. O sea, vamos a tener que tenemos en un segundo, vamos a tener un ciclo, desde ya se los voy adelantando. Y acá tenemos una tensión de 10 volts. Y, o sea, acá tenemos más 10 volts y acá tenemos menos 10 volts. O sea que en realidad, ¿qué vamos a tener? 20 volts. Aquí vamos a representar el eje de cero, tanto para la tensión como para el tiempo. En el primer momento, los tanques no van a estar uno arriba y otro abajo, sino que van a estar horizontales, o sea, al mismo potencial uno del otro, o sea, 0 volt. 0 volt lo tenemos acá. Pero a medida que se aplica diferencia de potencial, la corriente va cambiando. O sea, a medida que este tanque sube, vamos a representar que la corriente va subiendo. La tensión va subiendo, la corriente por supuesto también, recordemos que es directamente proporcional, y también va avanzando en el tiempo. Esto va a llegar a un máximo, o sea, de los 10 volts, luego va a bajar nuevamente a 0 volt, va a terminar de hacer los menos 10 volts y va a llegar nuevamente en el tiempo de un segundo a 0 volt. O sea, ¿qué frecuencia tenemos aquí? ¿Qué es lo que quisimos representar? Lo que quisimos representar es muy simple, que tenemos una frecuencia de un ciclo por segundo, porque un ciclo empezó aquí y terminó aquí, ¿y cuánto duró? Un segundo, o sea que tenemos aquí una frecuencia de 1 Hz. Frecuencia igual a 1 Hz. Si en vez de tener esta forma de crecimiento, se hubiera, tanto el crecimiento como el decrecimiento se hubiera producido más rápido, entonces hubiéramos tenido 2 ciclos por segundo. Acá tenemos 1 y acá tendríamos, bueno, el otro, vamos a terminar de dibujarlo acá, 2, acá seguimos teniendo un segundo, un segundo, y acá tenemos, entre acá y acá, tenemos un ciclo, y acá tenemos otro ciclo, o sea que tenemos una frecuencia de 2 ciclos en un segundo, o sea, frecuencia igual a 2 Hz. 2 Hz. Hz, ciclos por segundo. 2 ciclos en un segundo. Ahora, ya que creemos haberlo dejado bastante bien aclarado,
vamos a pasar a la identificación de componentes para poderlos visualizar en los planos. Vamos a ver solamente tres componentes que van a ser los que vamos a utilizar en el kit que vamos a armar en la sección práctica. El primero de ellos es el tiristor. El tiristor, o SCR, es un diodo controlado de silicio. O sea, es un diodo al que se le ha adosado un gatillo. O sea, el diodo tiene ánodo y cátodo como cualquier otro diodo y además tiene gatillo. Si usted le aplica polaridad inversa a esto no funciona de ninguna manera. Pero si usted le aplica polaridad directa, o sea, el positivo en el ánodo y el negativo en el cátodo, el diodo aún no conduce. Ahora, cuando usted le aplica una diferencia de potencial positivo con respecto al cátodo, entonces el diodo comienza su conducción y permanece en ese estado de conducción aún después de haberle quitado la tensión positiva del gatillo. Si usted quiere comprobar el funcionamiento de lo que yo le acabo de decir, puede hacer un circuito experimental muy fácil y de esta forma va a comprobar el funcionamiento. En serie con el ánodo dispone una resistencia de aproximadamente 1 K. Y en serie con ella le conecta un LED y lo conecta a más 12 volts. El cátodo lo manda a masa. De este polo positivo pone un pulsador normal abierto. Este es el símbolo del pulsador normal abierto. Y en serie con ese mismo pulsador le pone una resistencia de aproximadamente 220 ohms. ¿Qué va a ocurrir? Cuando usted conecta positivo y masa a este circuito, el tiristor no conduce y por supuesto el LED tampoco enciende. Pero si usted pulsa este pulsador, o sea que en el momento de pulsar a través de la resistencia le llega una tensión de polarización, fíjese que es una tensión de polarización positiva con respecto a masa, o sea, con respecto al cátodo. En ese momento, el LED se va a encender porque el diodo controlado de silicio, o tiristor, inició su conducción. Y va a permanecer encendido aún después que usted suelte el pulsador. Creo que se entiende bien. La única forma de lograr que el LED se apague es desconectar la alimentación y conectarla de vuelta, en cuyo caso cuando usted la conecta de vuelta, el LED no enciende porque usted todavía no apretó el pulsador. La forma física del tiristor, hay dos formas, pero la más común es esta. Y esto es así. Esto es cátodo, esto es ánodo y esta otra tercera patita es el gatillo. Por lo general, el tiristor que más se usa es el TIC 106 o MCR 106. Este es el tiristor. Ahora vamos a ver el TRIAC, que es un derivado del tiristor. En realidad no vamos a hacer mucha explicación, no nos vamos a extender demasiado en el TRIAC porque es un derivado, ya les dije, del tiristor.
como ven, viene a ser como si fueran dos tiristores enfrentados. O sea, el tiristor, el triac, se diferencia del tiristor en que el triac conduce en ambos sentidos y el tiristor, recordemos, conducía solamente de ánodo hacia cátodo. Este dispone de dos ánodos, ánodo 1, ánodo 2 y gatillo. La forma física del triac es exactamente igual al tiristor. Esta de acá es A1, esta es A2 y esto es el gatillo o gate. Y por lo general el triac que más se utiliza en la actualidad es el TIC 226. Otro componente que vamos a ver, y este va a ser el último que vamos a ver en esta clase, es el diac. El diac se representa de esta forma y es simplemente un componente que conduce en ambos sentidos, pero con la particularidad de hacerlo a partir de 27 volt aproximadamente. La disposición física del diac es esta. Tiene el tamaño de un diodito chiquitito, de los de tipo 1N4148, de los de vidrio, y se utiliza generalmente para producir un disparo satisfactorio en el gatillo, o sea en la compuerta, de tanto del tiristor como del triac, como vamos a ver seguidamente. Ahora los diferentes códigos con los que se miden los capacitores. La unidad de medida para los capacitores es el faradio. Ahora bien, esta es una unidad muy grande y por este motivo se utiliza normalmente el microfaradio. Que por supuesto es la millonésima parte de un faradio. Ustedes observen lo desproporcionado con lo que se eligió la unidad de medida originalmente. Ahora bien, el microfaradio hay dos tipos. Luego tenemos el nanofaradio y el picofaradio. El nanofaradio significa la milésima parte de un microfaradio y el picofaradio es la millonésima parte de un microfaradio. Ahora, ¿cómo aprendemos esto? Esto es muy fácil. Ustedes esto no les va a causar ninguna dificultad para aprenderlo. Hay varios códigos con los que se miden los capacitores. Yo acá voy a dibujar deliberadamente esta cantidad. Esto es un picofaradio. Y acá, si este 1 estuviera aquí, sería un microfaradio. Ahora bien,
un picofaradio se escribe así. Luego, si yo tuviera el 1 en este lugar, tendría 10 picos. Y así sucesivamente. Ahora voy a escribir 1000 picos y acá ustedes ya van a ver una cosa. Verán que aquí yo no puse el punto. Acá va un punto. Pero en este lugar va el nano. O sea, si yo quiero escribir 1000 picofaradios, es una cantidad de ceros tal, y después le tengo que agregar picofaradios, que el fabricante de los capacitores tiene dificultades para escribirlo. Entonces, ¿qué hace? En este lugar pone el nano. Y entonces dice 1N0. Un nano cero quiere decir, un nano quiere decir 1000 picofaradios. Volvamos atrás. 100 picofaradios tampoco se escribe así. El fabricante escribe la N. ¿Y qué le pone? 3 dígitos nada más. Le pone N10. Entonces, cuando ustedes leen N10, quiere decir que no le puso el 1 porque no estaba, pero sabe que a partir de la N, o sea, a partir de aquí, usted tiene que poner N10 y ya el otro 0 no vale la pena ponerlo. Si yo tengo 10.000 picofaradios, ¿qué tengo? 10 nanos. Siempre el fabricante pone 3 dígitos. Eso es importante. 3 dígitos. O sea, que yo acá, para saber que son 10.000 picos, tengo un capacitor que dice 10 nanos. Y así sucesivamente. Si pongo 100 nanos, es como si estuviera escribiendo 100.000 picos. Y como podremos ver, esta es la excepción a la regla, porque 100 nanos tiene 4 dígitos, 1, 0, 0 y nano. Yo tengo que escribir 100 picofaradios, pero como hay otro código, que lamentablemente esto es así, hay otros códigos, hay fabricantes que los escriben con otros códigos y se está generalizando, este último que les voy a enseñar ahora. Por ejemplo, este que dice N10, o sea, de 100 picos, se escribe de otra forma. Y en realidad es más fácil que el nano. Por eso les digo que se está generalizando. Porque se toma el mismo código que el de las resistencias. ¿Qué les quiero decir con esto? Yo tengo 100 picos, tengo primera cifra, segunda cifra y cantidad de ceros. O sea, que si yo escribo aquí 1, 0 y un 0, estoy queriendo decir que esto es 1, 0, 0. Porque esto significa que hay un 0. O sea, 100 picos. Si yo escribo aquí 1 y 3 ceros, ¿qué voy a escribir? 1, 0, porque tengo que respetar la segunda cifra, y 2 ceros. Entonces, ¿qué voy a poner? 102, muy sencillo. O sea que 102 es lo mismo que decir 1000 picos. Lo mismo ocurre acá.
¿cómo escribiríamos esto? 1, 0 y 3 ceros, porque primera cifra, segunda cifra y cantidad de ceros. O sea, 103. Miren qué fácil. Y acá 104, porque es 1, 0 y 1, 2, 3, 4 ceros. 104. 104. Este es el segundo. Pero ahora les voy a decir el original, que se sigue usando. Son 3 códigos. Si yo quiero decir, en estos no, porque acá sí se utilizan, prácticamente se utiliza este código, de acá para allá. Pero de acá para acá, usted, si quiere escribir, vamos a borrar esto para dejar más lugar. Usted puede escribir acá un microfaradio. Y esto está correcto, esto no tiene otro código. Lo mismo que si quisiéramos poner 10 microfaradios. Pero a partir del punto de la coma, en realidad se dice punto porque se utiliza el código que se utiliza en Estados Unidos. O sea, esto, si usted tiene una calculadora, la calculadora no tiene coma, tiene punto. Entonces, si usted tiene un 1 acá, es lo mismo que diga que es 0,1, y habíamos dicho que esto es un micro, así que esto es 0,1 microfaradio. Y se escribe y se dice .1, que desde ya lo vamos a adoptar porque es como se dice siempre. Entonces esto es .1, siempre microfaradio, ¿no? Esto sería acá. Ahora, si esto está aquí, entonces tendríamos que decir punto, estamos hablando de punto siempre teniendo en cuenta la coma esta, ¿no? .1. Pero si el 1 está acá, es .01. Y si el 1 estuviera acá, sería .001. Así sucesivamente podríamos decir que acá en este último sería .0001. Esto ya prácticamente no se utiliza. Esto es, en síntesis, todo lo que les tengo que explicar sobre códigos de capacitores. Yo les diría que ustedes lo practiquen esto, pero lo que más les va a dar a ustedes seguridad es la práctica. Cuando compren capacitores, cuando tengan que pedirlos, cuando tengan que leerlos, traten de no leerlo en la tablita que yo les doy, que viene junto con el cassette, sino que traten de aprenderlo por ustedes mismos y sacarlo. Ahora vamos a pasar a otro tema. Si usted vio el cassette anterior, la lección número 1, habrá podido apreciar la ley de Ohm. De todas maneras, si usted recién comienza con este curso, le digo sintéticamente que la intensidad es directamente proporcional a la tensión e inversa a la resistencia. En este circuito, donde tenemos una tensión de alimentación de 12 volts, una resistencia de 10 ohm, haciendo la división tensión sobre resistencia, nos da una circulación de corriente de 1,2 amperes. Ahora, ¿para qué sirve esta corriente que estamos haciendo circular por esta resistencia? ¿Por qué hacemos tanto hincapié sobre esto? Porque en realidad lo que a nosotros nos interesa es la potencia generada por esta circulación de corriente. La potencia se expresa en watt.
en watt y se abrevia con la letra W. Muy bien. La fórmula para determinar la potencia es la siguiente. Potencia es igual a tensión por intensidad. Si nosotros en este circuito tenemos una tensión de 12 volt y una intensidad de 1,2 amperes, si tenemos que potencia es igual a tensión por intensidad, volvemos a repetir. Potencia es igual a 12 volt por 1,2 amperes es igual a 14,4 watts. O sea que esta resistencia me va a disipar, o sea, va a generar un calor equivalente a 14,4 watts. Por supuesto que si usted quiere averiguar la intensidad que circula por la resistencia, no tiene más que dividir estos 14,4 watts que usted ya conoce, los divide por 12 volts y seguramente le va a dar 1,2 amperes. Esto es básicamente lo que se refiere a potencia eléctrica. Volvamos ahora sobre la ley de Ohm, donde veremos la forma en que se calculan las resistencias serie y paralelo. Vamos a ver ahora algunas operaciones con resistencias. Lo primero que vamos a aprender son las resistencias puestas en serie, o sea, las más fáciles. Las resistencias que se ponen en serie se suman. O sea, que si usted tiene un resistor de 100 ohm, por decir algo, otro resistor también de 100 ohm y finalmente otro resistor pero de 1K, o sea de 1000 ohm, 1K. Usted lo único que tiene que hacer, llamemos esto R1, R2 y R3, lo único que tiene que hacer es sumarlos, o sea, resistencia total es igual a R1 más R2 más R3. O sea, 100 más 100 más 1000, 1200, o sea, esto es igual a un K2. Esto es absolutamente fácil. Vamos a pasar ahora a las resistencias en paralelo. Si usted tiene dos resistencias puestas en paralelo y del mismo valor, el valor total que tiene equivale al 50%, o sea, a la mitad. Vamos a hacer la prueba. Usted tiene un circuito con dos resistencias. Supongamos de 100 ohm. Lo que tiene que hacer es dividir este valor por 2. O sea que esto es igual a 50 ohm. Ahora bien, si en vez de tener dos resistencias del mismo valor, tiene dos, pero de valores diferentes, la cosa se complica un poquito. Nada más que un poquito, es muy sencillo. Supongamos que esta vez tenemos el mismo circuito,
Y tenemos que esta es R1, que es de 100 ohm, y R2 es de 47 ohm, que es un valor comercial, 47 ohm. ¿Cómo resuelve usted esta situación? Esto se resuelve de la siguiente manera. Se hace el producto sobre la suma. O sea, R1 por R2 sobre R1 más R2. O sea, tenemos que R1 y R2 tenemos que R1 es de 100 ohm y R2 es de 47 ohm. El producto sobre la suma, sobre 100 más 47. Entonces, tenemos que 100 por 47 nos da 4700. Verifíquenlo. Sobre 147. 100 más 47, 147. Y esto es igual a 31,97 ohm. Y algo importante, cada vez que ustedes tengan dos resistores en paralelo, la resultante siempre les va a dar menor que la menor. O sea, ustedes ven acá que tengo 100 ohm y 47 ohm y el resultado me dio 32 ohm. O sea que el resultado es siempre menor que la menor. Pero vamos a proponer el último circuito y esta vez vamos a complicarlo más porque vamos a poner 4 resistores en paralelo, todos diferentes. Entonces, ¿cómo se hace esta operación? Vamos a dibujar un resistor, otro y otro. Los vamos a poner a los 4 en paralelo y vamos a suponer que R1 vamos a darle a R1 un valor de 100 ohm, a R2 200 ohm, 300 y 400 ohm. ¿Cómo se resuelve esto? Esto es muy fácil, se hace así. Se pone 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 más 1 sobre R4. Si ustedes hacen la cuenta con una calculadora, les va a quedar que es 1 sobre R1, o sea, 1 sobre 100 ohm, les da 0,01. Y luego 1 sobre R2 les da 0,005. 1 sobre R3, o sea, sobre 300 ohm, les da 0,0033. Y finalmente la última les da 0,0025. Esto les da, sumen todo esto, les va a dar, compruébenlo por favor, 0,0208.
0.0208. Y como yo tengo que hacer la inversa, o sea que tengo que ponerle 1 sobre todo esto, o sea 1 sobre 0.0208, 1 sobre 0.0208 es igual a 48,07 ohm. No crean que es difícil, con la calculadora, haciéndolo paso por paso, lo sacan rápidamente. Practíquenlo con varios valores para que puedan encontrar formas de hacerlo más rápido, para poder encontrarle la vuelta a hacer las cosas con practicidad, prácticas y rápidas, para que cuando tengamos que hacer alguna cuentita de estas, que no tengamos que andar volviendo a las fórmulas. Traten de acordárselo, porque esto es una cosa muy, muy usual, que lo van a ver prácticamente siempre. El tester es el principal instrumento que se utiliza en electrónica. Si usted está estudiando, la primera compra que debe hacer es adquirir un tester o multímetro, porque no se concibe a un electrónico sin su tester. Es lo mismo que si el electricista no tuviera una lámpara de pruebas para verificar la existencia o no de la tensión de línea. Existen dos tipos de testers: analógicos y digitales. El analógico representa las lecturas por medio de un instrumento de aguja sobre varias escalas graduadas, y el digital lo hace en forma directa por medio de números llamados dígitos en un display. La diferencia entre uno y otro es evidente, pero cada uno tiene sus prestaciones. El digital tiene la ventaja de la lectura directa y la exactitud, pero si necesita visualizar pulsos, lo podrá hacer fácilmente con un analógico, excepto que disponga de un digital como este con bar graph, que no está al alcance de todos los bolsillos. Bueno, hechas ya las presentaciones, comenzaremos nuestro estudio analizando las prestaciones del viejo tester analógico, por ser el primero que apareció en el mercado, y continuar aún hoy en vigencia, aunque con tendencia a desaparecer, debido a que los digitales se ofrecen cada vez con mayores prestaciones y menor precio relativo. Lo primero que debemos hacer antes de utilizar un tester analógico es realizar el ajuste de infinito. Esto se efectúa por medio de este tornillo, con el cual llevamos la aguja hacia un lado y hacia otro hasta dejarla en la posición correcta, o sea, en la rayita que corresponde al 8 horizontal, que es el símbolo de infinito. Observen cómo la voy desplazando hasta llegar al infinito, y ahí ya quedó bien regulado. Al segundo paso. La sección del tester destinada a medir resistencias se denomina ómetro y está dividido en varias escalas que por lo general son como estas: R por 1, R por 10, por 100 y por 10K. Y se leen en la parte superior
como se ve aquí. Empezamos de 0, 2, 5, 10 y así sucesivamente hasta llegar a infinito. Como se ve, ya hemos conectado la punta roja en el positivo y la negra en el común o negativo. Observe que la punta roja, o sea, positivo, también dice volt por voltímetro, ohm por ómetro y A o ampere por amperímetro. Y el motivo es que también se la utiliza para medir voltaje y corriente. La punta negra o negativo también dice común, porque este borne es común a todas las mediciones que se efectúen con el tester. Cada vez que usted utilice el ómetro de su tester o cada vez que cambie la escala del mismo, deberá realizar el ajuste de cero, que es muy simple y rápido de hacer, pero absolutamente necesario para lograr exactitud en la medición. En primer lugar, deberá unir las puntas. Y actuar sobre esta perilla hasta conseguir que la aguja indique 0 ohm. Si yo cambio la escala y uno las puntas nuevamente, observe que la aguja se ha desplazado, o sea que hay que ajustarla nuevamente. Ahí está, nuevamente está en 0 ohm. Ahora el tester ya queda listo para efectuar la primera medición. Lo primero que vamos a medir es un resistor de 10 ohm. Yo tengo que elegir la escala más adecuada y esta es R por 1, o sea, lectura directa, porque tengo que tratar que la aguja me marque dentro de lo posible en la parte más amplia de la escala para no perder exactitud. Damos por sabido que previamente hicimos el ajuste de cero correspondiente. Observen. Ahí está. Casi 10 ohm, o sea, está dentro del 5% permitido para este tipo de resistores. Midamos ahora un resistor de 10K. Para poder efectuar esta medición, será necesario cambiar la escala del instrumento para que la aguja marque, como dijimos anteriormente, en una zona donde se pueda leer con la mayor exactitud posible. Para esto, tenemos que aclarar que las diferentes escalas del ómetro multiplican el valor de la resistencia a medir por la cantidad de ceros indicada en la llave. Por este motivo, R1 es lectura directa, porque multiplica por la unidad. R por 10 multiplica por 10, o sea que agrega un 0. R por 100 multiplica por 100, o sea que agrega 2 ceros. Y R por 10K multiplica por 10.000, o sea que le agrega 4 ceros a la unidad. En esta ocasión, nos conviene la escala por 100, luego del ajuste de cero correspondiente. Observen la medición que vamos a efectuar ahora. Ahí está. Marca aproximadamente 100 ohm. ¿Por qué es? Porque si le agregamos 2 ceros, obtenemos 10.000 ohm, o sea, 10K.
Es importante destacar que, como habrán observado, no he tocado nunca los resistores ni las puntas con los dedos, pues la resistencia del cuerpo quedaría en paralelo con el elemento a medir, restando exactitud. Además, y para terminar, les informo que por razones constructivas y únicamente en el ómetro, en los tester analógicos, la punta roja se encuentra conectada al polo negativo de las pilas internas y la punta negra al positivo. Esto es importante cuando se quiere verificar la polaridad de algún componente, por ejemplo, un diodo. Vamos a medir ahora tensiones continuas. Las escalas de este tester van de 3 volts a 600 volts y 1200 volts, ubicando la punta roja en esta salida extra. La forma de interpretar las mediciones es la siguiente. Comencemos por decir que se deberá leer en la parte negra. O sea, observen que aquí dice DC, o sea, Direct Current, corriente directa, corriente continua, en negro. Y arriba dice AC, por Altern Current, corriente alterna. Y la escala se encuentra levemente desplazada. Por este motivo, nosotros utilizaremos DC para corriente continua y AC para corriente alterna. Si queremos medir tensiones hasta 3 volts, utilizamos la escala superior que dice 5, 10, 15, 20, 25 y 30. Y le quitamos un 0, quedando medio, 1, 1 y medio, 2, 2 y medio y 3 volts. Para medir tensiones hasta 12 volts, nos remitimos a la escala central con lectura directa, o sea, 2, 4, 6, 8, 10 y 12 volts. En la escala siguiente, 60 volts, leemos en la parte inferior 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y le agregamos un 0, o sea que queda 10, 20, 30, 40, 50 y 60 volts. Si tenemos que efectuar mediciones mayores de 60 volts e inferiores a 300, volvemos a la escala de arriba, pero esta vez le agregamos un 0, o sea, 50, 100, 150, 200, 250 y 300 volts. La escala de 600 volts se lee en la parte inferior y se le agregan 2 ceros, o sea, 100, 200, 300, 400, 500 y 600 volts. Finalmente, para medir hasta 1200 volts, con este borne, se utiliza la escala central y se le agregan también 2 ceros, o sea, 200, 400, 600, 800, 1000 y 1200 volts. Esto es para tensiones continuas. En tensiones alternas es exactamente igual, pero se toman las divisiones levemente desplazadas en la escala roja superior, o sea, en estas. Además, se ubica la llave selectora del lado opuesto, donde dice AC, o sea, Altern Current. Finalmente nos queda por estudiar el amperímetro del tester, que se ve aquí en la parte inferior. Pero aclaremos que no es conveniente para el principiante su uso, pues se utiliza intercalándolo en serie con el circuito a medir, y un pequeño error en el conexionado o la elección de la escala
puede determinar la destrucción del instrumento. Las escalas, como se ve, son similares a las que miden tensiones y la interpretación es exactamente igual. Como consejo final, yo le recomiendo que cuando vaya a efectuar una medición, mire 2 veces antes de tocar con las puntas. Y cuando tenga dudas de la cantidad de tensión o corriente a medir, comience siempre con una escala alta para ir bajando gradualmente. Nunca conecte las puntas donde hay tensión estando la llave selectora en ómetro. Trate asimismo de no invertir la polaridad para evitar que la aguja fondee al revés, pues esto tampoco es beneficioso para el instrumento. Todos estos consejos, que si se quiere parecen tontos y redundantes, se los dice alguien que destruyó y vio destruir muchos testers a lo largo de los años. Por eso, todas las precauciones son pocas. Preste atención antes de medir. Este es un tester digital bastante completo y que tiene múltiples funciones. Voltímetro de continua, voltímetro de alterna, termómetro, amperímetro de continua, amperímetro de alterna, capacímetro, frecuencímetro, probador de diodos, buzzer, o sea, indicador de continuidad con sonido, y ómetro hasta 40 megohm. El funcionamiento es mucho más simple que en los analógicos y por lo tanto vamos a efectuar unas pocas mediciones para despejar cualquier duda. En primer lugar, vamos a utilizar el ómetro y mediremos una resistencia cualquiera, por ejemplo, esta de 10K. Ubicamos la escala correspondiente, que en este caso es 40K, y medimos. Como ven, la exactitud del tester digital supera con creces a la del analógico. Ahora, y para dar por terminado el manejo del tester, haremos una medición de tensión continua. Vamos a comprobar el estado de esta batería, que debería tener alrededor de 12 volts. Ubico el selector en la escala correspondiente, 40 volts, y mido. En este caso, no importa la polaridad, pues no hay peligro como en el analógico. Si las puntas las aplico al revés de la polaridad, el display me lo indicará con el signo menos. Y si las aplico correctamente, no habrá ninguna indicación salvo el voltaje medido. Vamos a visualizar ahora a qué nos referimos cuando decimos que un cuerpo es aislador o conductor. Con el tester esto es muy fácil. Observe lo que ocurre si quiero medir la resistencia de un trozo de plástico, como por ejemplo esta virome. Absolutamente nada. Pero si hacemos lo mismo con un elemento metálico, como por ejemplo este destornillador, la resistencia es igual a 0. O sea que este es un buen conductor, en contra del otro que era un buen aislador. Ahora bien, mi cuerpo tiene una determinada resistencia. Observe lo que ocurre si toco las puntas del tester. Por eso es tan peligroso el manejo de la electricidad.
Una corriente de tan solo 100 mA es capaz de producir un paro cardiorrespiratorio y la resistencia del cuerpo disminuye con la humedad. Si yo me mojara los dedos, la resistencia bajaría. Muy bien. Antes de terminar con esto, vamos a hacer una pequeña cuenta que usted esté en condiciones de efectuar. Dijimos que 100 mA eran peligrosos. ¿Le demuestro por qué? Tome una calculadora, multiplique 100 mA, o sea, 0.1 en su calculadora, por 220 volt. Esto le va a dar una potencia de 22 watts. Con esto, usted prende una lamparita. Imagínese lo que pasa en su cuerpo. Pero no se aterrorice por esto. A la electricidad no hay que tenerle miedo, pero sí respeto. Vamos a utilizar nuevamente el experimentador. ¿Ustedes recuerdan cómo se utiliza? Pues lo vimos ya en la lección anterior. En este momento estamos midiendo un resistor de 100 ohms y el tester está indicándole, por supuesto, con la tolerancia correspondiente. Observen lo que ocurre cuando le conecto en paralelo otro resistor del mismo valor. Como ven, la resistencia se redujo en un 50%, o sea, a la mitad. Bueno, esto es muy fácil porque los dos resistores son iguales. Pero si ahora yo le agrego otro resistor, por ejemplo, de 1K, ¿cuánto marcará el tester? Usted ya está en condiciones de hallar el valor utilizando cualquier calculadora común. Vamos a ponerlo. Muy bien. Haga usted las cuentas y verifique si es cierta la lectura que estamos viendo. Conectar los resistores en paralelo, ¿los hubiéramos conectado en serie? Esto es más fácil, pues solo tendrá que sumar. Hagamos la prueba. En primer lugar tenemos un primer resistor de 100 ohms. Lo medimos y nos da exactamente eso, 100 ohms. En segundo lugar, en serie con este tenemos otro de 100 ohms. O sea, 100 más 100, 200 ohms. Finalmente tenemos uno de 1K, o sea, de 1000 ohms, que sumado a los otros dos nos tendría que dar 1200 ohms. Lo que pasa es que no se olvide que estamos sumando las tolerancias de los tres resistores. Hablemos un poco de potencia. Hasta ahora hemos trabajado solo con pequeños resistores de 1/4 de watt. Esto quiere decir que pueden disipar una potencia de 1/4 de watt, o sea, o lo que es lo mismo, 250 miliwatts, de acuerdo a la tensión que se les aplique y a la corriente que les circule, por supuesto. Pero existen resistores del mismo valor ohmico, pero de mayor tamaño, y esto es porque están preparados para disipar potencias mayores. Por ejemplo, este de 100 ohms por 1 watt. ¿Y qué creen que sucederá si yo le aplico una tensión de 12 volts? Haga las cuentas recordando lo que aprendió. Tensión sobre resistencia igual a corriente. O sea, 12 volts sobre 100 ohms le va a dar 0,12 amperes, o sea, 120 miliamperes. Ahora halle la potencia, que es igual a la tensión por la intensidad. O sea, 12 volts por 0,12 amperes le va a dar 1,44 watts, más de lo que este resistor puede soportar. Y entonces, ¿en qué se va a transformar esta potencia? Por supuesto que en calor. Y ya mismo lo vamos a demostrar con el termómetro que tiene este tester. Le vamos a conectar
los 12 volt, y ustedes observen cómo va subiendo la temperatura. Si esto siguiera así, seguramente se quemaría el resistor. Bien, y ahora vamos a demostrar y visualizar la frecuencia. Dijimos que la línea de 220 volt de corriente alterna trabaja en una frecuencia de 50 Hz, o sea, que cambia de polaridad 50 veces en cada segundo. Eso es lo que se debe medir si tomamos la frecuencia de la línea. Este es un transformador cuyo primario lo hemos conectado a los 220 volt de corriente alterna y en el secundario tenemos 12 volt, también de alterna por supuesto, y con la misma frecuencia de la línea. Vamos a conectar el frecuencímetro del tester y usted observe la lectura. 50 Hz. O sea, el frecuencímetro del tester nos está indicando que la frecuencia de la línea son exactamente eso, 50 Hz. Comenzaremos ahora con el análisis del circuito que armaremos seguidamente. Se lo suele llamar de diversas formas: dimmer, vari-light o regulador de potencia, y en cuanto a su utilidad puede servir para regular la intensidad de las lámparas incandescentes, o sea, las comunes de filamento. También puede variar la velocidad del motor de un taladro o un ventilador, o en general cualquier situación donde se tenga que regular la potencia de algún artefacto conectado a la red de 220 volt de corriente alterna. La ventaja de este circuito es que puede manejar una elevada potencia en relación a su pequeño tamaño y bajo costo. Como desventaja, podemos indicar que debido a sus características de funcionamiento, como analizaremos seguidamente, produce ruidos indeseados en la línea. Como mencionamos en el informe técnico que acompaña a este cassette, tenemos que conocer las características del TRIAC y el DIAC para comprender el funcionamiento del circuito, pero esto ya lo hemos visto cuando identificamos componentes, de modo que ya estamos en condiciones de comenzar. Le vuelvo a decir, como en la clase anterior, que si usted recién comienza no debe preocuparse si no entiende lo que vamos a explicar ahora. Lo que ocurre es que no nos pareció adecuado presentar y armar un circuito y no efectuar el análisis correspondiente. Este circuito posee dos constantes de tiempo: R1, P1, C1 y R2, C2. Cuando el cursor de P1 se desplaza hacia R1, o sea hacia arriba, el tiempo en que permanecen cargados C1 y C2 es máximo. Entonces, en el punto I, se producirá una tensión mayor que 27 volt durante el máximo de tiempo. Por este motivo, D1 conduce
activando así al gatillo del TRIAC. En estas condiciones, la lámpara enciende al máximo. Ahora bien, a medida que el cursor se desplaza en sentido inverso, o sea, hacia abajo, o sea que aumenta la resistencia en P1, los capacitores C1 y C2 reciben menor tensión de alimentación y permanecen cargados durante menos tiempo. Entonces, en el punto I, aparecen espacios de tiempo en los que no hay tensión de alimentación. O dicho de otra forma, en cada ciclo el TRIAC permanece encendido cada vez por menos tiempo. La lámpara va apagándose reflejando esta situación. Al llegar al punto de máxima resistencia en P1, o sea aquí abajo, la lámpara se apaga totalmente y es importante destacar que a partir de ese momento el circuito no produce ningún consumo. De todos modos, y debido a que el valor de los potenciómetros en lo que se refiere a su tolerancia es muy amplio, hemos dispuesto un interruptor para cortar la corriente del circuito. Pero observe que en vez de conectarlo en serie con la lámpara, lo intercalamos entre R1 y P1, punto A. De esta forma, apagamos la lámpara, no desgastamos los contactos con una corriente potencialmente elevada y evitamos la destrucción del interruptor en caso de cortocircuito, pues si este se produjera, solo se quemará el TRIAC. Como dijimos anteriormente, el ruido es la mayor deficiencia de este circuito. Para atenuarlo, conecte en paralelo con la línea de alimentación un capacitor de 100 nanos por 400 volt que absorberá gran parte de los picos que producen este ruido característico. Bien, aquí ya tenemos la plaqueta y los componentes preparados. Para que se note bien el trabajo, yo voy a instalar pocos componentes y los voy a ir soldando de a uno. Voy a comenzar por los dos resistores de 8K2, o sea, gris, rojo, rojo, gris 8, rojo 2 y luego otros dos ceros. Ponemos el segundo, le doblamos un poquito las patitas como ustedes ya saben y ahora lo vamos a dar vuelta para poder soldarlo. Apoyo el soldador sobre la pista y la patita del componente y le aplico el estaño que necesito. Lo suficiente, no más, ni tampoco poco, muy poco, porque tampoco es beneficioso. Ya está, ya soldamos R1 y R2. Le voy a cortar las patitas para que no me molesten en las próximas soldaduras, bien al ras. Y ahora sí, voy a dar vuelta a la plaqueta para poder seguir instalando los próximos componentes. Vamos a continuar con C1
hice 2. También les voy a doblar levemente las patitas para que no se me caigan. Los doy vuelta. Y vamos a proceder a soldarlos. Como ven, esto es muy fácil. Le aplico la temperatura adecuada, o sea, espero a que se licúe el estaño y luego quito el soldador de la isla. Le vamos a cortar también las patitas, los capacitores, y así vamos a seguir hasta el final del trabajo. Finalmente, aquí tenemos el trabajo terminado. Solo resta probarlo para verificar su funcionamiento. Como ven, la disposición del potenciómetro permite asegurarlo por medio de la tuerca en la tapa de cualquier caja de electricidad. Debido al pequeño tamaño de la plaqueta, también se lo puede utilizar para reemplazar cualquier regulador de ventilador de techo. También puede ser utilizado para reemplazar con ventaja a la llave de varias posiciones de los ventiladores comunes de pie. Para hacer esto, solo se eliminará esta llave y también la bobina de choque a la que está conectada. Luego se conectará este dimer en serie con el motor como si fuera un interruptor. Y aquí ya lo tienen funcionando. Como pueden observar, la intensidad de la luz puede variar desde el máximo hasta el mínimo y aún apagarse. Una utilidad muy común de este regulador es intercalarlo en serie con el cable del velador para poder encenderlo suavemente y evitar el deslumbramiento que produce el encendido brusco de la lámpara. Estas son solo algunas de las múltiples utilidades de este circuito que le proporcionamos para que usted las aproveche, tanto para su uso particular como para su comercialización. Pues nuestra intención es que si usted es simplemente un hobbyista, pueda aprovechar lo que arma en su beneficio. Pero si usted es alguien que necesita vivir de la electrónica, que quiere realizarse y que desea abrirse camino en esta dura lucha por la vida, recupere con creces lo que gastó en este cassette. Así concluye nuestra lección de hoy. Como le acabo de decir, nuestra mayor aspiración es colaborar para que usted pueda desarrollarse en esta profesión. Pero por ese mismo motivo es que no queremos saltear etapas. Hubiera sido muy fácil para nosotros abordar directamente los transistores, pero habría sido simplemente un facilismo comercial. Y le vuelvo a repetir que a lo que nosotros aspiramos es a que usted comprenda lo que estudia, y para eso hay que consolidar los conceptos desde el principio. Espero que esta lección haya logrado sus objetivos y que usted se sienta satisfecho con lo que aprendió. En nuestro próximo encuentro veremos nuevos temas que desarrollaremos para formar en usted un verdadero experto en esta profesión. Le agradezco la confianza que nos dispensa y será hasta la lección número 3.